vamos a continuar, amada iglesia, con la serie de mensajes que hemos venido desarrollando ya por varios meses. Esta serie se titula La Semana de la Cruz. Y ya hemos avanzado, empezamos desde el sábado y hoy estamos en jueves. Tenemos varios domingos meditando en los sucesos del jueves por la noche y hoy continuaremos ahí. Así que si ha sido edificado por esta serie, como lo he sido edificado yo, es un buen momento para leer la palabra, para que oremos, incluso también para poder compartir si no ha podido compartir la transmisión. Voy a pedir que vaya a San Juan, al capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 31, vamos a leer hasta el 38. Dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria. Gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, en esta mañana, para que tu Espíritu Santo pueda, Padre Celestial, obrar en poder en medio de nosotros. Padre, en medio de cada uno de los oyentes y en medio de tu servidor que expone tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos convenza, nos transforme y podamos ser cada día más como Cristo. Oh Padre, amamos tu palabra porque es santa, tu santa palabra. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que me ayudes, Padre, a poder tener mi mente concentrada en tu palabra. Oh Señor, y así a cada hermano en sus hogares. Padre, para que ninguna distracción nos quite la concentración de estar en ti. Te ruego, Señor, que me dotes de humildad y de amor, amor y la humildad de Cristo, para poder, Padre Santo, hablar de ti y en nombre tuyo. Padre, a cada uno de los que está en casa también. Señor, que tu palabra sea escuchada en todos los rincones en esta mañana, por cada uno de tus hombres que están predicando tu palabra alrededor del mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Debemos aprender a amar como Cristo nos amó. Ese es el nombre del mensaje en esta mañana. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, heredado en pecaminosidad, no podremos ser sin pecado. Por lo tanto, no podremos amar como Cristo nos amó a nosotros. Me refiero a amar de manera perfecta. No obstante,
mientras estemos en este cuerpo y hayamos sido regenerados por el Espíritu Santo, de tal modo que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, siempre anhelaremos ser semejantes a Cristo. Mientras estemos en este cuerpo, siempre nuestro ser va a estar siendo santificado. Nuestras impurezas estarán siendo removidas. Nuestra fe estará siendo fortalecida. En conclusión y en resumen, hermanos, al ser creyentes y mientras estemos en este cuerpo de muerte, siempre desearemos fervientemente ser rectos y semejantes a Cristo. Y por lo tanto, anhelaremos cada día poder amar de la manera que Cristo nos amó. Poco a poco, en nuestro caminar cristiano, iremos avanzando en este propósito, debido a que ahora somos morada del Santo Espíritu de Dios. Ahora llegará un día que no estaremos en este cuerpo, ya que seremos glorificados a un cuerpo glorificado, un cuerpo libre del pecado, y nuestro amor podrá ser un amor completo. Es por eso que anhelamos con todo fervor ese día glorioso. Deseo hacer un énfasis en algo que dije hace poco y lo voy a repetir. Como creyentes y mientras estemos en este cuerpo, siempre desearemos fervientemente ser rectos y semejantes a Cristo. Y por lo tanto, tenemos el deseo de aprender a amar como Cristo nos amó. Para abonar a eso, de poder amar como Cristo nos amó, debemos hacernos por lo menos muchas preguntas, pero quiero poner yo hoy dos preguntas muy importantes. Como por ejemplo, ¿cómo ama Cristo? Y dos, ¿qué puedo aprender hoy del amor de Cristo que me ayudará a santificar mi forma de amar? ¿A qué se debe que debemos hacernos estas preguntas? Pues a una expresión muy retadora que aparece en el versículo 34 del texto en el que estamos meditando. Si ustedes van a sus Biblias y se concentran en el versículo 34, van a ver que dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Un gran reto, hermanos. Amar como Cristo amó. Esto parece ser inalcanzable. Ahora, este texto y mandato, nuevo mandamiento que da el Señor, genera mucha curiosidad el hecho que estos versículos están rodeados de narraciones tristes. Si son observadores, se van a dar cuenta que la narración anterior al texto que leímos es el anuncio de la traición de Judas. Está en el capítulo 13 siempre, del versículo 21 al 30. Antes de esta narración y posterior a los textos o dentro de los textos que hemos leído, posterior a dar este nuevo mandamiento, hay una narración donde se anuncia la deslealtad de Pedro. Entonces, en medio del anuncio de la traición de Judas y en medio del anuncio de la deslealtad de Pedro, hay algo en medio ahí que es un nuevo mandamiento: amar como Cristo amó. Es como si fuese una hamburguesa en medio de dos rodajas de pan contaminadas. Ahí está la carne sabrosa. Solamente es una pequeña ilustración. En medio de dos narraciones tristes está esto tan precioso.
Para meditar en esto y siguiendo la secuencia del pasaje que hemos leído en esta mañana, vamos a identificar el día y el momento exacto en que esto fue dicho por Cristo. Luego vamos a hacer un par de comentarios acerca de la glorificación de Cristo de la que él habla en los versículos 31 y 32. Posteriormente vamos a dar un salto a este nuevo mandamiento que Cristo da y meditaremos en algunos aspectos del amor de Cristo. También vamos a ver algunas cosas que aprendemos de la conversación que hay entre Jesús y Pedro. Y mientras estamos en estos versículos, tengo la confianza en Dios, que su Espíritu Santo hará su obra redentora en medio de quienes escuchan y que la palabra de Dios va a germinar en sus corazones y en el mío. Lo primero, el día y el momento en que esto pasó. Lo que hemos leído, en lo que está narrado en el pasaje que leímos, como lo dije anteriormente, pasó el jueves, antes de la crucifixión de Cristo, a menos de 24 horas de que Cristo fuera crucificado. Es decir, la última noche antes de la cruz, en el aposento alto, donde Jesús no estaba en medio de grandes multitudes, sino que estaba solo con sus discípulos. Había dedicado este tiempo especial para los suyos una noche antes de morir, sabiendo él que iba a morir y sabiendo incluso cómo sería su muerte. Ahora, hay que notar algo. El pasaje nos lo dice. Judas se fue. Si ustedes ven el pasaje, bueno, como les dije, antes viene narrando la traición de Judas. Entonces, Judas, en el versículo 31, vemos claramente que Judas se fue. Cuando hubo salido, de ese que hubo salido, es del que está hablando antes y se refiere exclusivamente a Judas. Dice, cuando hubo salido, Jesús, dijo Jesús. Es decir, el día fue el jueves, en el lugar, en el aposento alto, en la noche o tarde noche o noche del jueves. Pero hay algo que está ahí. No estaban sus 12 discípulos. Estaban 11 de sus discípulos, porque Judas se había ido. Él salió de ese lugar porque Satanás ya había entrado en su corazón y salió con el propósito de entregar a Jesús. Entonces, Jesús lo dijo, y lo que dijo esto de que debemos amar como él amó, lo dijo frente a 11 de sus discípulos, quienes posteriormente pasarían a ser apóstoles, frente a quienes luego de algunos años darían su vida por la causa de Cristo y por el mensaje del evangelio. Es decir, su grupo de confianza, y verdaderamente ahí ya no había nadie, no estaba ninguno que no fuera de la confianza de Jesús, porque Judas se había ido. Algo muy importante en este texto en el que hoy estamos meditando es que esta parte que hemos leído es el inicio de un discurso que Jesús les dio en soledad a sus 11 discípulos antes de ser traicionado, de ser entregado y de ir a la cruz. Empieza aquí en el versículo, capítulo 13, versículo 31, y luego no vamos a ver hoy el panorama de ese discurso, pero termina hasta el versículo 16. Todo pasó en ese momento. Luego Jesús oró, luego Jesús se fue a Getsemaní, luego volvió a orar, luego fue traicionado. Pero esto pasa, esto que estamos meditando, jueves en la noche, en el aposento alto, sin Judas, los 11
que morirían y que sufrirían como mártires por la causa de Cristo. Habiendo identificado el momento, el lugar y algunos detalles de esta narración, es importante también hacer algunos comentarios en los versículos 31 y 32. Dice de Juan 13: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Vean que muchas veces aparece esa palabra. Brevemente deseo explicar esto, y lo voy a hacer con un par de ejemplos. Si alguien le dice a usted que X detergente, un detergente en especial, es el mejor detergente que existe en el mundo, ¿cómo usted puede poner a prueba esto? Pues sometiendo la ropa más sucia para que sea lavada por ese detergente. De hecho, los comerciales de detergente es lo que hacen. Bueno, y si luego de lavar vemos que la ropa sale pulcra, luego de haber estado asquerosa, ¿qué comentario haríamos de ese detergente? Pues que es un buen detergente y posiblemente podríamos decir es un excelente detergente, y ya tendríamos argumentos para poder decir que es el mejor detergente. Es decir, que la forma de probar ese detergente bueno es sometiendo sus virtudes y sus beneficios a prueba. También, por ejemplo, el segundo ejemplo, de la misma manera, podríamos decir de los carros todoterreno. ¿Qué tan bueno es un carro todoterreno? Pues llevándolos a los peores terrenos, a ver si es cierto que son tan buenos como dicen. Van a tener que ser sometidos a terrenos lodosos y difíciles de andar. Entonces, de la misma manera, Cristo seguiría glorificado en la cruz. A pesar de que entendemos y estamos claros que en este pasaje el pensamiento de Cristo va incluso más allá de la cruz, no significa que no fue glorificado en la cruz, porque en la cruz fue sometido a los peores pecados, pero prevaleció su santidad. Y eso nos hace entender lo perfecto de su santidad y lo perfecto de su justicia. Él fue glorificado porque su santidad y su justicia fueron manifiestas. Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz, pero al mismo tiempo fue glorificado en estas acciones, porque él limpió en ese momento las almas más sucias, las más perversas de todos sus pecados. Una prueba evidente del poder de Dios, del poder perdonador, del poder santificador, del poder redentor, del poder salvador, es Cristo crucificado, agonizando en la cruz. Él fue glorificado, perdonó a los más impíos, lavó a los más asquerosos, nos dio vida eterna a quienes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado con él, de tal modo que semana a semana es predicada esa cruz, porque Cristo y Dios mismo allí fueron glorificados. Claramente él miraba aún más allá su resurrección, su ascensión y su venida que aún está por cumplirse. Pero en términos muy generales, vemos ahí la glorificación de Dios. Ahora llegamos al versículo 34. Un mandamiento, el nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado, que os améis unos a otros. En resumen, este nuevo mandamiento es amar como Cristo nos amó. ¿Por qué Jesús dijo que era un nuevo mandamiento cuando ya era algo revelado que se debía amar al prójimo? Brevemente, esto se responde de la siguiente manera. Hay una gran diferencia y no es lo mismo amar al prójimo como a ti mismo en amar al prójimo como Cristo te amó. Hay una enorme diferencia en esto. Ahora, este nuevo mandamiento fue en la semana de la cruz, hermano. No vaya a pensar, como dice Matthew Henry, dice él, este mandamiento aún parece nuevo para muchos profesantes. Y continúa diciendo él, si los seguidores de Cristo no se demuestran amor unos a otros, dan causa para sospechar de su sinceridad. Hay otro gran estudioso de la Biblia, el doctor Carson, acerca de este nuevo mandamiento. Él dice lo siguiente: el nuevo mandamiento es lo suficientemente simple para que lo memorice y aprecie un niño pequeño, lo suficientemente profundo para que la mayoría de los creyentes maduros se avergüencen una vez tras otra de cuán poco lo entienden y lo practican. Cuanto más reconocemos la profundidad de nuestro propio pecado, más reconocemos el amor de nuestro Salvador. Él nos está diciendo que nos amemos unos a otros como yo os he amado. Por eso decimos, debemos aprender a amar como Cristo nos amó. Y aquí volvemos a la pregunta entonces que nos hicimos hace unos minutos. ¿Cómo ama Cristo? Hágase esa pregunta. ¿Cómo ama Cristo? Hace un par de domingos hablábamos que Él nos amó hasta el fin. Hoy vamos a dar otros elementos importantes de ese amor. En primer lugar, y algo muy sabido por todos, es que el amor de Cristo es sacrificial. Su amor es tan perfecto, tan completo, que se sacrificó por aquellos que amó. Lo diré sencillo y directo. Cristo lo ama a usted de tal manera que se sacrificó voluntariamente por usted al morir en la cruz del Calvario. El amor de Cristo fue sacrificial y en imitación a este amor, como nuestra norma, en muchas ocasiones nuestro amor deberá ser grandes sacrificios y así nuestro amor será análogo o similar al amor de Cristo. Si queremos amar y realmente deseamos amar como Cristo, debemos de amar sacrificialmente. El amor de Dios es un amor perdonador. Por la perfección de su amor, Él nos perdonó. No por nosotros, no porque nosotros no nos mereciéramos. Por la perfección de su amor, Él nos perdonó. Y si hay algo que verdaderamente nos ayuda a reconocer que somos amados, es cuando somos perdonados. De tal modo que Cristo dijo, al que más se le perdona, más ama. El perdón es un elemento fundamental en el amor de Cristo. Por lo tanto, debemos aprender a perdonar para que nuestro amor se asemeje al amor de Cristo.
Nuestra comunión entre nosotros como hermanos en Cristo debe ser una comunión que no tenga rencores, que no tenga resentimientos, que las heridas se pongan al pie de la cruz para que nuestra comunión en Cristo entre hermanos en la fe sea una comunión saturada de un amor como el amor de Cristo. El amor de Cristo es un amor completo. Me refiero a un amor sin grietas. A pesar de todos los motivos que le dimos a Cristo para que su amor por nosotros se agrietara y se destruyera, su amor se conservó intacto, sin grietas y sin fisuras, sin daño alguno, porque su amor es infinitamente más poderoso que todos nuestros pecados. Cada vez el reto es mayor. Amar como Cristo nos amó. Ahora el amor de Cristo es un amor beneficioso. El amor de Cristo en todo tiempo es para nuestro beneficio. Nunca su amor es para perjudicarnos. Ningún acto de Cristo ha sido en nuestra contra o para nuestro daño. Todo su sacrificio, todo su perdón, todas sus palabras, todos sus actos han sido amorosos para nosotros y para nuestro beneficio. De esa misma forma debemos amar nosotros. Siempre nuestros actos deben ser amorosos. Y aquí, hermano, tenemos que hacer una pausa de algunos segundos y pedirle perdón a Dios. Siempre nuestros actos deben ser amorosos. Y para beneficio de nuestro Señor y de aquellos a quienes amamos. Podríamos enumerar muchos elementos más del amor de Cristo. Pero por esta ocasión solo vamos a enumerar estos que he mencionado hasta ahora. Y ahora pasaremos al corazón del mensaje. Amar como Cristo nos amó. Y quiero, más que decir palabras, ir a un precioso pasaje que nos habla del amor, un texto muy conocido, 1 Corintios 13. Vayan conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y vean esta joya. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ya es muy conocido el ejercicio que muchos dicen que hagamos con este pasaje, que sustituyamos la palabra amor por Jesús. Entonces, sustituyendo esa palabra amor por Jesús, diríamos Jesús es sufrido, es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso. Jesús no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser. Tenemos que amar como Cristo, amados hermanos. Y para seguir meditando en el amor, vamos a ir a lo que continúa en este pasaje luego que Jesús da este mandamiento. Y si vamos al texto de Juan 13, vemos que hay una conversación entre Jesús y Pedro. Versículo 36. Dice la palabra de Dios. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me podéis seguir ahora. Ellos no podrían hacer ese sacrificio en la cruz. Mas me seguirás después, porque el fin de todos los apóstoles fue en el martirio y en la muerte sacrificial por amor a las almas. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y le dice: mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrá por mí? ¿Logran ver ese tono en la conversación? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esta pequeña conversación es interesante, sobre todo porque nosotros ya sabemos lo que pasó con Pedro pocas horas después de esta conversación. Él negó a Jesús en varias ocasiones. Pedro negó a Jesús. Ahora bien, como fue también restablecido en su momento. Y hay otra conversación que tiene mucha relación con esta. Yo voy a pedir que vayamos a ella y que la miremos. Porque Pedro fue restablecido luego que Cristo resucitó entre los muertos. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 21, conversaciones entre Jesús y Pedro. ¿Tendrán que ver con el amor? Vamos a ver si tienen que ver con el amor o no. Aquí en el capítulo 21 ya Jesús ha resucitado de entre los muertos. Ya se reunió con los discípulos. Ya los volvió a juntar. Versículo 15 del capítulo 21 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Recuerdan qué fue lo que Jesús habló y solicitó de sus discípulos antes de anunciarle a Pedro que le iba a negar? Amor. Y ahora que lo va a restablecer, ¿de qué le habla? De amor. ¿Me amas? Le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Pero como que esa respuesta no fue suficiente. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pero como que no fue suficiente y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y es Pedro, este mismo Pedro, el que luego escribiría el pasaje que leímos. Si estuviesen atentos a Primera de Pedro 4, el versículo 8 dice: y ante todo tened entre vosotros
ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Él está citando un pasaje de Proverbios 10:12, donde dice que el amor cubrirá todas las faltas. Volvamos a Juan 13. Esa conversación es en Juan 13 posterior a que Cristo dé el nuevo mandamiento. Ese de amar como Cristo nos amó. Pero Pedro, en vez de amar como Cristo nos amó, fue desleal a Jesús y lo negó 3 veces. Cuando le dijo que pondría su vida por Cristo. Solo por la gracia de Dios, Pedro pudo ser restaurado. Y cuando leemos el libro de Hechos, vemos que realmente él ahora está entregando toda su vida por Cristo. Y fue el patrón de todos los apóstoles, el primero en morir en el martirio por amor a Cristo fue Jacobo, a quien, hermanos, cortaron con una espada. El amor fue profundo aún en el apóstol Pablo, que antes odiaba a Cristo, pero luego que él se le presentó en Damasco y luego que le enseñó el evangelio, lo amó profundamente y amó a los demás con tanta profundidad. De tal manera que escribe una joya allá en 2 Corintios 12:15, uno de los versículos que más ha marcado mi vida ministerial. Dice 2 Corintios 12:15. Palabras del apóstol Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Un hombre que realmente entregó su vida a Cristo. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que meditar en estas expresiones de Cristo, donde Él nos solicita amar como Cristo, como Él nos amó a nosotros. En conclusión de lo que hemos visto en esta mañana, el mandato de Jesús a sus discípulos es amar como Él nos amó. Es una imposibilidad para cualquier ser humano. Sin embargo, con la guía del Espíritu Santo podemos aprender a amar como Cristo nos amó. Solamente Cristo puede otorgarnos las virtudes para amar de forma sacrificial, para tener un amor perdonador, para entregar al prójimo un amor sin fisuras, para actuar y amar, otorgando los mayores beneficios a nuestro prójimo. Así que clamemos a Él para que podamos amar de esta forma, para amar como Cristo nos amó. ¿Se imaginan una comunidad creyente amando como Cristo ama? Eso es lo que Él nos está solicitando en su santa palabra. A que el amor de Cristo reine en medio de nosotros. El amor por el prójimo, el amor por aquel necesitado, el amor por los perdidos, el amor entre nosotros. Amemos como Cristo nos amó. Vamos a orar, hermanos, para cerrar aquí. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra. Hemos vuelto a hablar de amor porque tu palabra ha vuelto a hablar de amor. Cada vez que tú nos llevas a textos del amor,
te glorificaremos por tu grande amor sublime, eterno, como dijo el salmista. Amor inagotable que no tiene fin. Enséñanos a amar como tú nos amaste. Enséñanos al Señor a amar de tal forma que los demás puedan percibir el amor de Cristo en nosotros. Restaura con tu amor, impulsa con tu amor, quebranta con tu amor, Señor, a esta iglesia. Dobléganos en amor a ti, Padre, cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Tu sangre, mi maldad lavó.